adaptarse o anticiparse a esos futuros posibles o crearlos o permitirlos o posibilitarlos. Entonces, ahí hay una herramienta, nos parece, de pensamiento proyectual muy potente y también con una gran capacidad transformadora. En la clase pasada hicimos un recorrido, un repaso por las características metodológicas del diseño de futuros y hacia el final de la clase yo les pedí que completaran un formulario donde les dije que era fundamentalmente para hacernos de información, de herramientas para tomar decisiones sobre cómo seguimos con los próximos entregables, con las próximas clases, porque nuestra intención es trabajar de manera articulada con diseño estratégico y con el taller de proyecto final para que también esta metodología les sirva a quienes están ya pensando en sus proyectos finales de carrera como una forma de pensamiento proyectual y como una forma de pensamiento productivo e incluso disruptivo y creativo para sus propuestas de proyecto final. Entonces, ustedes estuvieron respondiendo a ese formulario y en el formulario nos estuvieron indicando si están cursando el taller de proyecto final y con qué cátedra, si están cursando la materia de diseño estratégico y con qué cátedra, si ya tienen conformado aquellos que están haciendo el trabajo final, las duplas, los dúos que van a hacer el proyecto final o si vienen trabajando de manera individual, si ya tienen un tema definido el formulario les pedía que hicieran un intento difícil de definir ese tema en dos o tres palabras y luego también les pedía que hicieran un ejercicio, primer ejercicio de acercamiento a la pregunta exploratoria del futuro que a partir de esa primera clase, algunas duplas, algunos individuos resolvieron bien y hasta muy bien la pregunta para el futuro y entiendo que muchos o bien no consideraron la metodología que les estábamos proponiendo y las características o las condiciones que tenía que tener esa pregunta sobre futuro, o bien puede haber ocurrido también que hayan acontecido algunas confusiones entre lo que son las preguntas de investigación, los problemas de investigación que pueden estar trabajando en metodología de la investigación, las preguntas más propias de los proyectos de diseño que pueden estar trabajando en taller de proyecto final y la pregunta exploratoria de futuro que tiene ciertas características y que es específica de esta metodología. Yo les decía en la clase pasada que ese primer intento de pregunta exploratoria de futuro no era definitiva, era recién la primera intención de poder traducir en un interrogante con ciertas características, con ciertas condiciones y con ciertos límites o focalizaciones claras qué es lo que ustedes quieren saber sobre el tema que están trabajando y cómo a partir de esa pregunta sobre el futuro podemos empezar a imaginar escenarios posibles. Pero no es una pregunta definitiva, es una pregunta que la vamos a reformular seguramente varias veces hasta estar seguros de que como herramienta esa pregunta exploratoria es la mejor herramienta, es la mejor pregunta que podemos hacer. Y para nosotros fue sí, un insumo interesante e importante para empezar a imaginar cómo van a ser los entregables y cómo van a ser las próximas clases y los puntos de contacto de articulación con las otras materias con las que pretendemos articular en este cuarto año. El escenario es diverso porque tenemos a algunos estudiantes que están cursando proyecto final y diseño estratégico y además el laboratorio transmedia. Tenemos a algunos estudiantes que están cursando el laboratorio transmedia y solamente diseño estratégico, no están haciendo taller de proyecto final y tenemos otros estudiantes que no están cursando ninguna de las dos, solamente están haciendo laboratorio transmedia. Con lo cual, ese grupo de estudiantes quizás todavía no tiene definida una temática que le gustaría indagar, explorar o sobre la cual quieren trabajar en laboratorio y carecen de algunos insumos que ya fueron produciendo en las otras materias como instancias previas de relevamiento, de investigación, de acopio de datos y de empezar a entender y de empezar a apropiarse
del problema sobre el cual quieren trabajar. No obstante, estamos pensando en estrategias para que todos los estudiantes puedan cursar y desarrollar sus proyectos y generar sus entregables y llegar a fin de año con la propuesta transmedia sobre futuro efectivamente desarrollada, concreta, evaluada y aprobada. Obviamente, para quienes están cursando además taller de proyecto final y diseño estratégico, van a tener un mayor volumen de producción, un mayor volumen de información y seguramente lo que avancen en el laboratorio también les va a servir para avanzar en las otras materias y viceversa. Deberían traerse de esas materias algunos insumos para trabajar en el laboratorio transmedia. Voy a repasar muy rápidamente la metodología que estuvimos explicando, describiendo en la clase pasada, para que volvamos a concentrarnos después en la pregunta, para que volvamos a concentrarnos después en la definición del tema, que les habíamos pedido que fuera lo más concreta posible, y para que podamos pensar también en algunas áreas de interés que entendemos que pueden nuclear todos esos temas que fueron presentando. Vamos a atender también la posibilidad de cambios de tema y de pregunta, porque también entiendo que los que están cursando proyecto final y diseño estratégico están en plena instancia de formulación de sus proyectos. Entonces, en esta semana que transcurrió, en estos 15 días que transcurrieron, puede que hayan tomado nuevas decisiones sobre sus proyectos o puede que hayan avanzado en la investigación, hayan avanzado en la definición de objetivos, hayan avanzado en cuestiones relativas al estado del arte, que los hayan hecho repensar ese proyecto final o que les hayan hecho repensar el foco, qué les interesa sobre ese tema. Entonces, consideren esta cuestión. Nada de lo que pusieron en el formulario anterior es definitivo. Estamos a tiempo de revisar, repensar los temas y de hecho, en el caso de la pregunta exploratoria del futuro, es muy importante que la volvamos a focalizar, que la volvamos a pensar, que la volvamos a escribir y que la volvamos a definir ya así como herramienta para producir todo lo que vendrá en términos de entregables con los distintos lenguajes que vamos a abordar. Todas esas nuevas ideas, reformulaciones, información nueva que haya podido surgir en este tiempo o en los próximos días, los vamos a atender y los vamos a incorporar a esta instancia de definición que estamos comenzando. En las clases pasadas nosotros trabajamos sobre diseño situado, perspectiva latinoamericana del diseño, trabajamos sobre proyectos transmedia, ustedes estuvieron analizando proyectos transmedia latinoamericanos que vieron que tienen distintas respuestas en términos de plataformas, formas muy diversas de contar una historia y de proponer instancias interactivas o de participación más productiva por parte de los usuarios, estéticas también totalmente distintas para generar esos universos narrativos y contar esas historias. Los analizaron, sacaron sus conclusiones. Pretendemos que esos proyectos puedan servir en algunos casos como fuentes de inspiración para las respuestas que ustedes también van a dar en sus proyectos. Luego les pedimos que establecieran vínculos conceptuales entre diseño de futuro, narrativas transmedia y algunos proyectos de diseño especulativo, como es el caso de la producción artística, audiovisual, transmediática de Liam Young, y empezaron a armar unos mapas conceptuales que tenían que reentregar en estos días. Abarcamos con esas primeras tareas, con esos primeros trabajos prácticos, una instancia más exploratoria de meternos en tema y establecer la base a partir de la cual vamos a empezar a pensar y producir. Y ahora, usted está aquí, estamos en el momento de tomar decisiones sobre cuál va a ser el tema de nuestro proyecto, cuál es la pregunta de futuro que vamos a hacer como herramienta metodológica y cómo vamos a avanzar en el paso a paso de la metodología para ir generando las respuestas y produciendo e imaginando esos escenarios de futuro posible. En esa clase un poco más teórica de introductoria a el diseño de futuro, decíamos, entre otras cosas, que el futuro se diseña, que vamos a trabajar en cuanto a la metodología de futuro con
la propuesta de Alejandro Repeto y Enrique Cortés Funes, que ustedes la tienen ya a disposición entre la bibliografía de la cátedra. Entiendo que en el caso de diseño estratégico de la cátedra castellana también estuvieron leyendo tanto textos de Mariana Pitaluga como del mismo Alejandro Repeto sobre la metodología de diseño de futuros, así que quienes estén cursando ahí, imagino que ya están un poquito más empapados de la propuesta, de la mirada, de la perspectiva de este diseñador. En relación a qué entienden por diseño de futuros y para qué sirve la metodología de diseño de futuros, una de las cosas que señalábamos en la clase pasada es que es inherente a la condición humana esta capacidad que tenemos de imaginarnos el porvenir, imaginarnos e intentar anticipar lo que vendrá y por lo tanto actuar en el presente o tomar decisiones en el presente previendo aquello que está por venir, intentando que ciertos futuros se concreten o incluso intentando evitar ciertas situaciones conflictivas que imaginamos hacia el futuro. Si no actuamos hoy y si no desarrollamos ciertas etapas o tareas estratégicas, esa capacidad de movernos en el imaginario cronológico, en el imaginario temporal, en la dimensión temporal, es una capacidad muy propia de la cultura humana, que a veces nos trae un montón de situaciones conflictivas también, pero que nos puede permitir anticipar escenarios posibles y nos puede permitir tomar decisiones ahora y actuar ahora para que esos escenarios posibles sean más o menos deseables, más o menos concretos. Decíamos que los humanos tenemos la capacidad de prever, de imaginar y de anticiparnos escenarios futuros, que esa metodología, de algún modo, o esa forma que tenemos de imaginar el futuro, suele operar de adelante hacia atrás, porque primero nos imaginamos esos futuros posibles, qué es lo que podría pasar mañana, la semana que viene, dentro de algunos meses, dentro de algunos años, y empezamos a actuar ahora en el presente y a pensar estrategias para que ciertas cosas se concreten en ese futuro y traducimos esas estrategias en tácticas concretas, en acciones particulares que nos permitirían, si todo se cumpliera según lo planificado, llegar a ese futuro que queremos concretar, desde las condiciones más individuales hasta las condiciones más grupales, sociales, comunitarias, de las transformaciones que queremos ver en nuestra vida cotidiana. También decíamos que las posibilidades del futuro son infinitas, que las alternativas de futuro son múltiples, pueden ser muchísimas, que la metodología de futuro nos permite iluminar de cierta manera esas alternativas y empezar a cerrar o concentrar esa posible focalización, determinar de ese conjunto de futuros cuáles son posibles, cuáles son plausibles, cuáles son deseables, cuáles son aquellos que nos gustaría concretar y sobre ese conjunto de escenarios poder empezar a tomar decisiones y definir en cuáles nos vamos a concentrar y cuáles serán las tácticas y estratégicas y estrategias que vamos a poner en juego para concretarlos y alcanzarlos. En el cono de los futuros tenemos todo aquello que es posible, que si lo podemos pensar podría concretarse, pero dentro de la variante enorme de futuros posibles, podemos empezar a identificar aquellos que son plausibles en términos de no todo lo que puede suceder, sino lo que efectivamente sería creíble que suceda, porque ya estamos viendo ciertas tendencias o ciertas características en el presente que lo hacen más verosímil. En el caso de los futuros posibles, podríamos pensar un montón de cosas que a priori son inverosímiles, pero que podrían ocurrir, como que mañana cayera un meteorito que destruyera la ciudad de Rosario. Es posible, no tenemos hoy indicadores específicos que enciendan la señal de alarma para considerar que ese posible es plausible, definitivamente no es deseable, no sería el futuro preferido. Pero de pronto pueden ocurrir hechos disruptivos que nos obliguen a cambiar el rumbo. Mencionábamos el caso de la pandemia como un escenario absolutamente transformador hace un par de años
imaginado, anticipado por algunas instancias más científicas del orden de la salud global, no imaginado, no comprendido, no anticipado por el conjunto de los ciudadanos de a pie y donde creo que es muy difícil decir que la pandemia no le haya transformado la vida a alguno de los ciudadanos del mundo en cualquier situación. Hemos tenido instancias individuales, psicológicas totalmente transformadoras, pero hemos tenido también instancias de transformación y consecuencias que todavía estamos viendo de una situación absolutamente disruptiva que atravesamos como humanidad y que cambió totalmente las reglas del juego, desde lo económico, desde lo político, desde lo cultural, desde lo social, desde lo interpersonal, desde lo comunitario, desde lo humano, desde la dimensión, desde donde la quieran tomar. Incluso, obviamente, desde los sistemas de salud y cómo hoy se enfrentan o se piensan las prevenciones y los tratamientos de las enfermedades. Futuros probables son aquellos futuros que tenemos mucho más certeza de que puedan ocurrir si trasladamos lo que está ocurriendo en el presente y aquellas tendencias que ya tenemos absolutamente confirmadas y consolidadas. Tenemos mucho más certezas de que estos futuros puedan acontecer, sobre todo en los términos más a corto plazo, en lo que puede ocurrir de aquí a 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, donde hay algunas tendencias ya visibles y consolidadas, y los futuros preferidos se mueven entre todos esos círculos de futuros, son los futuros deseados, los que nos gustaría que ocurriera y sobre los cuales sería interesante poder intervenir en términos de acciones y decisiones en el presente que puedan hacer que esos futuros preferidos, esos futuros deseables, efectivamente ocurran o acontezcan. Luego decíamos también que el futuro es absolutamente incierto y que el diseño de futuros nos permite trabajar desde una mirada especulativa para intentar tomar algún tipo de control sobre esas incertidumbres y sobre todo hacer visibles esos posibles escenarios y detectar ahí potencialidades, problemáticas, posibilidades de intervenir, instancias estratégicas donde podríamos interferir ya desde el momento presente para imaginar casos donde esos futuros efectivamente se produzcan, acontezcan y se transformen en una realidad cotidiana. En el texto de estos dos investigadores, de Repeto y Cortés, aparecen también algunas herramientas de trabajo, una metodología paso a paso, que es un poco la que vamos a poner en juego, con la intención de complementar eso que venimos aprendiendo sobre diseño de futuro, la práctica metodológica y lo que ya sabemos de diseño transmedia y algunos lenguajes, algunos formatos que todavía nos gustaría empezar a explorar. Y entre las herramientas metodológicas, ellos proponen este cuadro que combina dos variables, el impacto de esos futuros posibles y dentro de esos futuros posibles, los probables, los deseables, y qué tan predecibles o inciertos son esos escenarios que podemos imaginar para el futuro y en el cruce de esas dos dimensiones qué deberíamos hacer con los posibles escenarios que vayan surgiendo o que podamos imaginar. Sostienen en ese sentido que hay algunos escenarios de futuro que son muy inciertos y que tendrían muy bajo impacto y entonces está bien revisar esas variables, tenerlas en cuenta, pero como no tendrían demasiado impacto o consecuencia entre nuestras comunidades o en la localización geográfica en la que estamos pensando esos futuros, no les vamos a dedicar mucho tiempo, ni mucho esfuerzo, ni mucho trabajo a la imaginación o a la especulación de esos futuros. En cambio, sí podría haber algunos futuros que siguen siendo de bajo impacto, pero un poco más predecibles, porque ya empezamos a encontrar ahí algunas tendencias, algunos indicadores que hacen que estos futuros sean un poquito más plausibles, que entonces es importante echarles un ojo, monitorearlos, no vamos a concentrar tampoco los esfuerzos ahí, pero no los vamos a dejar de lado, está bien seguir esas tendencias,
por si acaso, porque ahí podría acontecer algo importante, algo interesante para los futuros que estamos especulando o imaginando. Luego, algunos escenarios de futuro que tienen un mayor grado de impacto y que son bastante más predecibles, es decir, donde tenemos tendencias que venimos siguiendo, más o menos comprobadas, que dan cuenta de que esos futuros podrían ocurrir, son mucho más plausibles y que además pueden tener un alto impacto sobre las comunidades en las cuales estamos pensando, sobre las que estamos trabajando. Y entonces, para poder intervenir sobre esos futuros, vamos a tener que pensar estrategias donde seguramente intervengan grupos de personas organizadas y establezcamos algunos acuerdos, si esos futuros nos parecen deseables, para que efectivamente ocurran. Y finalmente también un conjunto de futuros que son de altísimo impacto, pero de mucho más incertidumbre, que si logramos detectarlos, si logramos anticiparlos, y esto es lo que buscan fundamentalmente las empresas que trabajan en el mercado con estrategias y metodologías de diseño de futuro, anticiparse a un futuro, a un escenario que nadie vio, y entonces eso sí generaría una ventaja competitiva y permitiría rápidamente a alguna empresa, alguna institución, algún organismo, acomodarse, adaptarse y proponer alguna forma de acción diferente a lo que puede estar haciendo el resto de las empresas, organizaciones, instituciones, porque lograron identificar un futuro muy incierto de alto impacto y lograron anticiparse y pensar esas estrategias para actuar y para intervenir de manera mucho más rápida, mucho más veloz em, y mucho más efectiva, mucho más eficiente en relación a esos futuros posibles. ¿Qué sostienen los autores también en estos textos? Que el futuro no lo podemos predecir con una bola de cristal, pero sí podemos empezar a gestionarlos desde ahora, tanto a partir de las intervenciones sobre el presente como a partir de las investigaciones sobre el futuro y la visualización de esos escenarios especulativos. Si los podemos definir, si los podemos imaginar y los podemos visualizar, darles algún tipo de materialidad para explorarlo, que es de buena manera lo que hace Julia Kosice con su obra y que es también lo que hace Liam Young cuando imagina su ciudad planetaria e imagina cómo sería la vida de los humanos en esa ciudad planetaria, cómo sería la producción, cómo sería la arquitectura, cómo serían los contactos, las comunicaciones, cómo serían las historias de esos humanos en esa vida. Es visualizarlo, es darle una visibilidad concreta y es poder intervenir desde la imaginación en ese futuro que se visualiza, ya gestionando esa información, gestionando esas acciones, gestionando esas reacciones también a partir de esas estrategias o esas tácticas de intervención sobre futuros. Lo que vamos a intentar hacer en el marco del laboratorio Transmedia, una vez que ustedes definan la pregunta y empiecen a investigar sobre el pasado y determinar cuáles son las tendencias que se vienen dando en relación a esa pregunta, es imaginar esos escenarios posibles, determinar de esos escenarios posibles cuáles son plausibles y cuáles son deseables e intentar darle visualidad, forma, estructura, materializar de algún modo esos escenarios con los cuales especulamos. Y para eso vamos a utilizar una multiplicidad de lenguajes y de plataformas o de dispositivos. Podemos imaginar y visualizar estos futuros a partir de ilustraciones, podemos imaginar y visualizar esos futuros a partir de animaciones, pero también podríamos imaginar y visualizar esos futuros a través de intervenciones, instalaciones inmersivas, propuestas de realidad aumentada, propuestas de realidad virtual, que nos permitan dar cuenta de cada uno de esos elementos que conformarían ese futuro plausible y sobre todo deseable, y una vez que los podemos visualizar y los podemos explorar, incluso a lo mejor tridimensionalmente, físicamente,
también podríamos detectar, como una especie de máquina del tiempo que nos permita habitar ese futuro, qué cosas funcionan, qué cosas no, qué problemáticas podrían aparecer, cómo podríamos solucionarlas y a qué cuestiones nos podríamos anticipar a partir de esa visualización de futuros posibles. Diseñar futuros es sustentar estratégicamente lo que estamos haciendo hoy, preparándonos para mañana, intentando anticipar algunos movimientos para llegar comunitariamente de una mejor forma a lo que vendrá y a lo que pretendemos que sea nuestro mundo y nuestra humanidad. Y después nos preguntábamos también en la especificidad del diseño gráfico y del diseño de la comunicación visual, qué es lo que ustedes como diseñadores expertos pueden aportar en la conformación de equipos multidisciplinarios que trabajen con metodología de diseño de futuro para muchísimos objetivos o propósitos distintos. La construcción de imaginarios, esta propuesta de materializar futuros a través de formas visuales, a través de imágenes, a través de relatos, a través de prototipar interfaces posibles que podrían funcionar en ese futuro plausible o deseable, entre otras cosas, es una competencia de los diseñadores gráficos y es algo que vamos a buscar experimentar al menos en la segunda parte del año, en el segundo semestre, en el laboratorio Transmedia. Por ahora tomaremos decisiones para concretar producciones y proyectos en la segunda parte del año. Luego, la posibilidad de traducir un pensamiento complejo y escenarios que a priori se ven muy complejos de una forma simple para que otros usuarios no expertos puedan entender esos procesos, también es una condición que es muy propia del diseño gráfico y del diseño visual y que creo que tenemos que seguir explorando, que tenemos que seguir experimentando, que tenemos que seguir profundizando, porque acá fue donde ocurrieron algunas problemáticas en la entrega del trabajo práctico número 2 del mapa conceptual, donde había ahí algunas cuestiones de síntesis, de mapas gráficos, de organización de información, de arquitectura de la información, de jerarquización de los datos y de los procesos que no estaban del todo logradas y donde tenemos que seguir probando, experimentando y aprendiendo. El diseño narrativo y el storytelling, la posibilidad de contar historias sobre aquellos futuros, aquellos escenarios especulativos que podemos imaginar, con sus personajes, con sus protagonistas, con sus conflictos, con sus entornos, con sus temporalidades. Em, También es una condición que ustedes vienen explorando mucho en las materias que trabajan sobre una lógica narrativa, sobre una dimensión narrativa y sobre una dimensión transmediática de esos relatos, la posibilidad de crear prototipos más o menos usables para esos futuros posibles, que es algo que también hace muchísimo Liam Young en sus obras transmediáticas. Es otra potencialidad, otro posible campo de intervención de los diseñadores gráficos, de los diseñadores de la comunicación visual. También el trabajo para sensibilizar, para codiseñar, para trabajar en colaboración con otros autores, con otros creadores, con grupos, con organizaciones, con comunidades sobre problemáticas específicas. Es un campo de desarrollo muy particular y especial de los diseñadores gráficos y de quienes trabajan en el diseño y en el diseño proyectual. Yo les decía que en muchos proyectos en los que ustedes están trabajando con comunidades, con organizaciones, proyectos de extensión, por ejemplo, vienen haciendo prácticas de codiseño, aunque no les hayan puesto ese nombre específicamente, pero ese trabajo colaborativo y horizontal entre una mirada de diseñadores más expertos y la mirada del diseño difuso que pueden tener las comunidades, pero que sí conocen en profundidad sus problemáticas, sus dificultades cotidianas, su contexto, esa posibilidad de articular esa mirada profesional con la mirada de aquellos que protagonizan, que vivencian, que conviven diariamente con las problemáticas que estamos estudiando, también le da otra potencia y otro volumen y otra capacidad de acción al trabajo que pueden hacer
como diseñadores o como codiseñadores de los proyectos. Y esas estrategias de codiseño también son siempre muy iterativas. Necesitamos todo el tiempo ir y volver en la comunicación, en la reformulación, en la revisión de los avances que tiene nuestro proyecto, en detectar algunos elementos que necesiten corregirse, que necesiten revisarse, que necesiten repensarse, y en hacerlo permanentemente con esa comunidad de co-diseñadores. Asegura no solamente la factibilidad de los proyectos, sino la capacidad que pueden tener esos proyectos de realmente intervenir y de realmente transformar los contextos para los cuales los estamos probando, los estamos proponiendo, los estamos diseñando. Luego, también una dimensión ética y cultural que pueden proponer los diseñadores gráficos, que pueden proponer desde la mirada del diseño de la comunicación visual, que es empezar a detectar algunos sesgos, algunos estereotipos, algunas condiciones que pueden aparecer expresadas en las formas de visualizar esos escenarios posibles, y que ustedes como diseñadores, con un ojo, con una mirada, con una perspectiva crítica entrenada, probablemente puedan detectar antes que otros usuarios, otros protagonistas de los procesos de diseño que no tengan una formación específica en lenguajes visuales y en las características del diseño visual. Cómo trabajan en la creación de historias, cómo trabajan en la creación de universos narrativos, y cómo intentan traducir también muchas veces visualmente instancias emocionales, pueden intervenir también en ese sentido para pensar esos diseños de futuros posibles, no solamente desde una lógica racional, sino también desde una lógica emocional, empática y con todo lo transformador que puede ser la dimensión emocional del diseño y del pensamiento sobre futuros. Ustedes están súper entrenados en el pensamiento proyectual, en esta idea de iterar, de volver sobre las etapas anteriores, de revisar decisiones, de ajustar, de reformular bocetos, prototipos y piezas más o menos finales, de trabajar sobre el montaje, sobre la edición, sobre la postproducción, de trabajar muchas veces en fase beta, con proyectos que están necesitando instancias de actualización permanente y de testeo con usuarios y de testeo con comunidades que realmente utilizan aquello que estamos diseñando, y de evaluación y revisión de esos proyectos. Todas las producciones que están atravesando en la carrera incorporan estas distintas instancias de ideación, de preproducción, de producción y de postproducción, y también de testeo y de evaluación. Así que esta dinámica propia del pensamiento proyectual es algo que tienen totalmente incorporado, y que en cualquier metodología de diseño de futuros van a tener que poner en práctica. Por eso les decía yo también que la pregunta sobre futuro que ustedes propusieron en el formulario es una primera aproximación a la pregunta, y que esa pregunta va a necesitar ajustes, cambios, revisiones, transformaciones, hasta que consideremos que es la herramienta metodológica disparadora a partir de la cual podemos empezar a poner en práctica el método y avanzar paso a paso en la visualización de esos futuros y en la especulación sobre el futuro. La metodología de trabajo que nos proponen Alejandro Repeto y Enrique Cortefunes arranca con la pregunta de futuro, entendiendo que la pregunta de futuro es la herramienta más importante, que necesitamos pulirla hasta tanto logremos dar con la pregunta correcta, porque esa pregunta correcta anticipa pasos metodológicos que luego vamos a tener que concretar, y dependiendo de cómo formulemos esa pregunta, iremos a buscar tales o cuales indicadores en el pasado, tales o cuales tendencias que se vienen registrando en los años anteriores y que probablemente tengan expansión y profundidad hacia el futuro. Entonces, es necesario dedicarle un tiempo a definir cuál va a ser nuestra herramienta de trabajo, que es la pregunta exploratoria sobre el futuro. Una pregunta exploratoria que se tiene que poder responder con un escenario,
es decir, que nos tiene que habilitar la descripción de elementos, características y condiciones de ese escenario, no simplemente una respuesta tipo sí, no, una respuesta con un dato, una respuesta con un número, una respuesta con un único factor, sino la posibilidad descriptiva, y decíamos en la clase pasada, las preguntas que arrancan con el cómo, como la palabra introductoria a nuestra pregunta, generalmente son las preguntas que permiten dar cuenta de procesos y describir esos escenarios. Lo que vamos a intentar es responder esa pregunta con una fotografía, una visualización de esos futuros posibles, así que cuanto más descriptiva sea la pregunta, mejor, y ahí intentaremos ir a buscar esas tendencias, esas situaciones o esos hechos disruptivos que dan cuenta de transformaciones y que nos permiten anticipar futuros posibles. Tiene que ser una pregunta lo suficientemente amplia como para después permitirnos imaginar todo ese conjunto de futuro, de los posibles, de los plausibles, de los deseables y establecer ahí alguna focalización, pero dar cuenta de varias tendencias y empezar a combinar tendencias para ver qué pasa, si esta tendencia se intersecta con esta otra, qué futuro puede producir, si esta tendencia deja de avanzar y se encuentra con algún impedimento, con algún desafío y en cambio se desarrolla esta otra tendencia que a priori no venía siendo tan importante, entonces, ¿qué futuro tendríamos ahí? Tiene que permitirnos imaginar y dar respuestas creativas y dar respuestas disruptivas a lo que está aconteciendo en el presente y a cómo podemos imaginarnos esos futuros posibles, plausibles y deseables. Así que no se responda solamente por sí o por no y que sea lo suficientemente amplia como para permitirnos imaginar escenarios diversos. Luego le habíamos dicho que esta pregunta tiene que tener un marco temporal claro. Nos vamos a preguntar de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, a 20, pero tenemos que establecer un marco temporal en el cual queremos imaginar esos futuros posibles, probables, plausibles, deseables. Tienen que tener un marco geográfico delimitado porque no será lo mismo una pregunta sobre el futuro, sobre alguna tendencia que a nosotros nos interese investigar en la ciudad de Rosario, en alguna otra población de la provincia de Santa Fe, en alguna otra población de la República Argentina, de Latinoamérica, de Norteamérica, de cualquier otro lugar en el globo con sus condiciones culturales, con sus condiciones económicas, con sus condiciones políticas, sociales, individuales, comunitarias y todas las dimensiones que se les ocurran, históricas, que serán variables y condiciones a considerar a la hora de repasar variables históricas y de entender hacia dónde se dirigen esos futuros posibles. Entonces, marco geográfico delimitado, lo necesitamos en nuestra pregunta sobre el futuro. No son preguntas que nos tengan a nosotros como protagonistas, ¿sí? El futuro no va a depender de si nosotros estamos o no incorporados en esa investigación, sino que serán preguntas que van a dar cuenta de procesos que le pueden ocurrir a una comunidad, a una sociedad, a una determinada organización, pero no es el investigador el protagonista de ese proyecto y de esa pregunta sobre futuro, el investigador, la investigadora, el diseñador, la diseñadora, y deberíamos intentar transformar nuestras preguntas, que pueden arrancar siendo preguntas de investigación o preguntas de diseño, en una pregunta que nos permita explorar el futuro, es decir, que sea una pregunta exploratoria y que pueda responderse con esta metodología. En el marco de este proyecto de cátedra, ¿sí? Porque el diseño de futuros es una metodología posible que después la pueden aplicar en otros proyectos de diseño en el que estén trabajando. Es una metodología posible que les pueda ayudar en su proyecto de trabajo final, en su proyecto final de carrera, o que la pueden terminar aplicando en otro espacio, o que la pueden terminar aplicando en un equipo multidisciplinario por fuera de la carrera universitaria, en el trabajo, en la participación en las organizaciones, en distintas instancias de intervención y de protagonismo profesional. Lo que nos interesa a nosotros en el marco del laboratorio Transmedia es que
la probemos como metodología y que nos pueda dar lugar la metodología a desarrollar una serie de insumos donde vamos a poner en práctica un saber hacer sobre las narrativas transmedia y un saber hacer con lenguajes más exploratorios, como el de las narrativas inmersivas y el de los lenguajes visuales, audiovisuales, de animación, que puedan ir trayendo a la condición o la tarea de darle visibilidad a esos futuros posibles y también en la medida de lo posible, no solamente visibilidad, sino también tridimensionalidad, que esos futuros posibles puedan explorarse más o menos físicamente. Eso que en algún momento hemos nombrado como pasar del storytelling al story living, ¿sí? De una instancia más narrativa que venimos pensando en el laboratorio de gráfica, sonido y movimiento, a una instancia experiencial, donde podamos vivir con el cuerpo y con los sentidos esos futuros que ustedes van a imaginar como posibles, como plausibles y fundamentalmente como deseables. Ahora, como arrancamos esa tarea, dijimos que vamos a empezar con una definición de una pregunta que nos va a funcionar como herramienta metodológica, una pregunta para explorar el futuro. Y que esa pregunta para explorar el futuro tiene que tener un tema, tiene que tener un marco temporal, de aquí a cuántos años queremos imaginar ese futuro, y un marco geográfico. Estamos pensando en un futuro para cierta comunidad, cierta organización, cierta delimitación geográfica que también después nos permita abordar cuáles son las tendencias, cuáles son los hechos a los que les vamos a prestar atención, qué sucesos han sido más o menos disruptivos en cierto periodo histórico en esa comunidad en particular. En la clase pasada hicimos una experiencia de redacción de la pregunta exploratoria, que yo decía, algunos lo resolvieron muy bien rápidamente y en otros casos tenemos preguntas o que no son preguntas específicas sobre el futuro o que todavía están en una instancia demasiado abierta, demasiado amplia y que necesitan tomar decisiones sobre el marco temporal, sobre el marco geográfico, sobre lo que les interesa específicamente en el área temática en el que están pensando. De los insumos que aparecieron en ese formulario que ustedes completaron, que fueron respondiendo, nos encontramos una diversidad de temas, lo cual me parece súper interesante y motivante para lo que pueden ser las preguntas sobre el futuro y las especulaciones que podemos hacer. Algunos de los cuales ya fueron formulados con esta condición que les pedí en la clase de que intentaran resumir el gran tema que a ustedes les interesa en 2 palabras, 3 palabras, en un concepto simple y claro, y otros casos donde lo que nos encontramos es una definición bastante más extensa, quizás porque todavía no clarificaron cuál es ese tema en el que se quieren concentrar, o porque quizás la idea de tema de investigación se confundió con otras instancias de los proyectos de investigación específicamente. Casos donde lograron resolver correctamente, por lo menos la primera definición, aparecen un montón de instancias, solamente señalé 3 a modo de ejemplo, pero por ejemplo hay un proyecto que sabe que va a trabajar sobre adultos mayores, gran tema, luego tendrá que ver específicamente qué se pregunta sobre adultos mayores, otro que va a trabajar sobre educación sexual integral, otro que va a trabajar sobre salud mental y bienestar emocional. Después tenemos casos, y de nuevo los casos son ejemplos que representan un conjunto, no son los únicos, pero me vienen bien como disparadores para que los puedan tomar no solamente quienes respondieron de esa manera el formulario, sino también otros estudiantes, compañeros, compañeras, que entiendan que tienen la misma problemática o que cometieron el mismo error y que entonces tienen que revisarlo o reformularlo. Por ejemplo, encontramos un caso que en la respuesta al tema de investigación dice que lo que van a investigar es concientizar y visibilizar la producción de alimentos agroecológicos. Si tuviéramos que revisar ese enunciado y transformarlo en un tema de investigación concreto, específico, delimitado, de 2 palabras, 3 palabras, como son los casos que están más arriba, diríamos que el foco de esta propuesta está en los alimentos agroecológicos. Ese es el gran tema que se quiere investigar. Pero en este caso, la forma en la que se enuncia el tema
parece responder más a un objetivo. Se propone concientizar y visibilizar la producción de alimentos agroecológicos. En la primera definición del tema no estamos todavía pensando en objetivos, simplemente recortar o delimitar el gran área temática a la cual le vamos a empezar a hacer preguntas para nuestro proyecto, en este caso de diseño de futuros. Con lo cual, concientizar y visibilizar la producción de alimentos agroecológicos es una propuesta de tema de investigación que en realidad lo que está haciendo es ya definiendo objetivos y que probablemente sean objetivos que vengan de alguna otra instancia de producción que quizás les hayan pedido en alguna otra materia, como puede ser metodología de la investigación o como puede ser taller de proyecto final. Creo que había alguien que había levantado la mano. No sé si se quería referir específicamente a esto, Hola, pero tiene... profe, ¿se me escucha? Sí, Verónica. No, que nosotros nos pasó esto de que, por ejemplo, entendimos esto, tener que como reducir, digamos, el tema en palabras, pero en mi caso con mi compañera estamos trabajando la construcción de comunidades creativas de ilustradores y diseñadores en Rosario. Ujú, Entonces, o sea, no nos alcanzaban con 3 palabras, entonces pusimos, sí, creo que, comunidades creativas de ilustradores y diseñadores. Pero como sí, que no pusimos más que eso. Entonces, a lo mejor a algunos grupos les pasó eso también de que a lo mejor las palabras eran muy cortas, pero como que lo acortamos, pero a lo mejor se nos quedaban muy, porque no podíamos poner ilustradores y diseñadores, porque es muy amplio. Entonces, sí. bueno, nos pasa eso también. Está perfecto, sí. No sé si está bien igual lo que hicimos nosotras, pero bueno. No lo vamos a determinar en términos de bien o mal. Era un ejercicio de pensamiento y un primer intento de delimitación. Por lo tanto, yo no estoy acá evaluando ni poniendo ninguna calificación a lo que entregaron. Simplemente es un ejercicio para poder seguir avanzando en relación a los próximos pasos de la metodología. El ejercicio de intentar describir breve, de poder poner en 2 o 3 palabras, es un ejercicio re complejo y obviamente necesita que tengamos muy en claro por dónde va nuestro interés. Entonces, esto era un primer acercamiento y en las respuestas hubo de todo. Hubo algunas respuestas que sí lograron 2 o 3 palabras, hubo respuestas que lograron 4, 5, 6 y que igual tenían una cierta delimitación clara, como lo que estabas comentando, Verónica, hace un ratito. Y otros donde en realidad no tenemos una respuesta a la pregunta por el tema de investigación, sino que esa pregunta, me parece, o esa respuesta a esa pregunta se confundió con otras instancias. Entonces, mi diapositiva viene a propósito de intentar despejar términos. Luego cada equipo lo puede ir tomando, cada dúo, cada proyecto individual en función de lo que están trabajando y cómo esto les resuena en su proyecto. En ese intento por definir temas, aparecieron algunos mucho mejor delimitados, que quizás ya vengan con un trabajo previo y que por eso alcanzaron esa clarificación o esa claridad, y algunos otros temas que quizás lo pensaron ahí en el momento porque no lo venían trabajando en otras materias, porque no tenían tema de investigación o porque aparecen algunas confusiones en relación a las diferencias entre lo que implica definir un proyecto de investigación, entre lo que implica definir un proyecto de diseño, como están haciendo en el taller de proyecto final, y entre lo que implica hacer una pregunta sobre el futuro, que es algo que queremos experimentar en el laboratorio transmedia. Solo para que tomen algunas consideraciones y vuelvan a formular y corregir y en los próximos pasos avancen en ese sentido, el tema de investigación no se tiene que confundir con los objetivos de una investigación. El caso, concientizar y visibilizar la producción de alimentos agroecológicos es un objetivo y el tema en cuestión o el gran tema que le interesa probablemente a este equipo sea el tema de la alimentación agroecológica y luego ahí sí focalizaremos y haremos preguntas específicas y particulares y pensaremos en, en objetivos o propósitos. Y luego otros casos donde hay un desarrollo bastante más complejo, como la homogeneización estética del branding y packaging contemporáneo en el mercado de la pérdida de lenguajes visuales capaces de construir identidad y diferenciación, donde no tenemos tema ni objetivo, sino lo que tenemos directamente es una suerte de hipótesis sobre ese tema. El gran tema parecería ser
la identidad del branding y del packaging contemporáneo. Y lo que ya se está anticipando en esta propuesta es que, o lo que se visibiliza como hipótesis, es que esa estética del branding y el packaging contemporáneo tiene características de homogeneización, que hay pérdida de lenguajes visuales en la construcción de la identidad, de la diferenciación. Se está anticipando ya una hipótesis de trabajo que tiene más sentido en un proyecto de investigación. Acá sí tenemos que definir un tema claro, quizás en este caso lo verán los compañeros que están trabajando sobre esta temática, el tema específico sea la identidad del branding y del packaging contemporáneo. Y luego se harán las preguntas, la pregunta de futuro correspondiente. Entonces, en relación a esta primera instancia, importante intentar traducir el tema en dos, tres palabras, en un concepto lo más concreto posible y que ese tema se enuncie bajo esa forma y no como un propósito y no como una hipótesis ya de investigación en relación a el tema, sino el tema lo más claro, cerrado, conciso y objetivo posible, si se puede. ¿Había alguna mano levantada, alguna intervención que querían hacer? Me pareció ver. Sí, Zoe. Y Zoe. Ujú. Sí, profe. El trabajo este es con el grupo con el que venimos haciendo los trabajos, porque por Ujú. ejemplo nosotros tenemos una compañera que está haciendo otro proyecto final. Sí, Elegimos uno de los proyectos finales y seguimos en grupo. sí, no hay ningún Bien, problema. bien, bien, gracias. Me interesa más, o sea, si logramos alinear el hecho de que la práctica sobre la metodología y las producciones que ustedes hagan les resulten útiles para proyecto final y diseño estratégico, bárbaro. Esa sería la situación ideal, el futuro deseable. No es el único posible. Hay un montón de escenarios posibles diversos, pero si no logramos eso, sí que por lo menos puedan hacer la práctica metodológica y puedan experimentar con algunos lenguajes y luego esos conocimientos los utilizarán y los aplicarán en otras instancias del diseño y de la vida profesional como diseñadores. Si logramos la convergencia, maravilloso, y si no, por lo menos poder explorar la metodología y poder producir algunos contenidos con esa metodología. ¿Qué más? Del conjunto de temas que se presentaron, ya sea que lo hayan resuelto de una manera eficiente o que lo hayan resuelto de una manera un poco exploratoria todavía en relación a cómo describir el tema, de ese conjunto de temas nos parece que aparecen por lo menos cinco grandes áreas que podrían nuclear los intereses de esas temáticas que incorporaron en el formulario. Esas posibles áreas de interés, grandes áreas temáticas en las que podríamos reunir varios equipos de trabajo, varios equipos de producción y que podrían compartir sus investigaciones, sus referentes, los datos que vayan apareciendo en toda esta instancia más de revisar el pasado, que es lo que sigue en la metodología, áreas de interés posible en los que podríamos reunir estos proyectos. Uno de ellos podría ser el área cultura, ¿sí? Donde podríamos incorporar o podríamos considerar aquellos proyectos que trabajan sobre procesos de creación, circulación, preservación y transformación de expresiones culturales e identidades colectivas. Por ejemplo, hay muchos más, pero algunos ejemplos posibles que podrían ir dentro del área cultura. Se mencionaron proyectos sobre mujeres en el tango, sobre una banda sinfónica, sobre artistas urbanos, sobre teatro, sobre archivo de arquitectura. Hay varios proyectos que también podrían nuclearse o encontrarse dentro del área salud, aquellos proyectos que están pensando en el bienestar físico, en el bienestar mental y en el bienestar emocional de personas, grupos, comunidades, asociaciones. Por ejemplo, proyectos sobre celiaquía, donación voluntaria de sangre, salud mental adolescente, alimentos para niños neurodivergentes, bullying, podrían ser proyectos que se incorporen al área salud y que puedan compartir algo del estado del arte de esos proyectos. Hay muchos proyectos que están interesados por el área de la educación, procesos de enseñanza, aprendizaje y producción de conocimientos. Por ejemplo, hay proyectos sobre ESI, tecnología en el aula,
diversidad cultural en la educación primaria, alfabetización digital, estudiantes foráneos. Hay otro grupo de proyectos que podrían nuclearse en el área ciudadanía, proyectos que trabajan temas como la comunidad COM, adultos mayores, bomberos voluntarios, organizaciones populares, servicios de adopción, proyectos que trabajan con instituciones, ONGs, grupos activistas específicos o problemáticas de derechos humanos o formas de organización comunitaria, memoria colectiva, podrían incorporarse dentro del área de interés de la ciudadanía. Y hay otro gran área que podría nuclear trabajos de territorio y sostenibilidad, que son trabajos que están pensando en las ciudades, en la movilidad, en el hábitat, pero también en cómo las formas de producción impactan sobre el ambiente, la ecología. Entonces aparecen proyectos de transporte público, movilidad, agroecología, citricultura familiar, extractivismo, que podrían también compartir algo de la información y de las tendencias que van a analizar. La propuesta sería, primero, que vuelvan a pensar y determinar cuál es el tema de investigación específica con el que ustedes quieren trabajar y sobre el cual van a hacer la pregunta de futuro, y luego que definan a cuál de estas 5 áreas les parece que podría abonar el proyecto que ustedes quieren hacer, o en cuáles de estas áreas podría inscribirse para poder generar grupos de trabajo que puedan compartir algo de esa información o algo de esas producciones o algo de esos datos que vayan relevando en las investigaciones. Repaso las 5 áreas. Los proyectos de ustedes podrían inscribirse en el área cultura, en el área salud, en el área educación, en el área ciudadanía o en el área territorio y sostenibilidad. Entonces, una de las cosas que tendrían que ir definiendo en los próximos días es cuál es el tema que les interesa trabajar específicamente y dentro de qué áreas se sentirían más cómodos trabajando o explorando ese tema. Bien, luego la pregunta exploratoria, que yo les decía en el primer intento, algunos lo respondieron muy bien, otros todavía tenemos que repensar, algunos consideraron la metodología, otros no sé si no asistieron a clase o si no revisaron las diapositivas o si no leyeron la bibliografía, pero hicieron preguntas bastante alejadas de lo que proponíamos en relación a lo que es la pregunta exploratoria que nos pueda servir como herramienta para el diseño de futuros. Entonces, vamos a darle una nueva oportunidad a la pregunta exploratoria del futuro. La pregunta exploratoria del futuro nos tiene que permitir entender el presente, nos tiene que dar algunas claves para revisar el pasado, detectar cuáles serían las tendencias, detectar cuáles serían los sucesos o los hechos importantes o los hechos transformadores que vienen posibilitando llegar hasta acá, llegar a este presente con ciertas condiciones, detectar qué tendencias podrían tener continuidad, podrían acrecentarse, podrían profundizarse y podrían dar lugar a algunos futuros posibles. Así que es importante que la volvamos a definir. Con estas condiciones que veíamos hace un ratito, ¿cuál es el tema específico? ¿Cuál es el marco geográfico y cuál es el marco temporal sobre el cual queremos imaginar nuestro futuro posible, plausible, deseable? La metodología de trabajo que nos proponen Alejandro Repeto y Enrique Cortés dice que nosotros, si hacemos una pregunta de aquí a 10 años, tenemos que, para poder empezar a responder esa pregunta, mirar el pasado, hacer un relevamiento sobre lo que viene aconteciendo, multiplicando esa temporalidad por 2. Si queremos saber lo que va a acontecer dentro de 10 años, necesitamos mirar 20 años hacia atrás. Si queremos saber, si queremos imaginar el futuro de aquí a 20 años, necesitamos analizar tendencias 40 años hacia atrás. Entonces, la definición temporal que ustedes hagan les va a marcar las condiciones de esa investigación histórica, previa, donde lo que se apunta es a detectar qué fue ocurriendo, cuáles fueron los acontecimientos que hicieron que hoy lleguemos al escenario que tenemos y que nos posibilitarían pensar en esos futuros posibles para esa comunidad, para esa
para ese área particular que queremos explorar. Definimos cuántos años hacia adelante queremos imaginar, eso nos da la pauta de cuántos años hacia atrás tenemos que empezar a revisar, a hacer el relevamiento, y lo que tenemos que empezar a identificar en esos 10, 20, 30, 40 años hacia atrás, lo que nos determina en la metodología, es qué sucesos, qué hechos importantes acontecieron, cuáles son las tendencias que se vienen sosteniendo, cuáles son las tendencias que por alguna razón se interrumpieron o dejaron de evolucionar, y cuáles de esos elementos nos permiten explicar hoy cuál es el escenario actual en el que estamos parados, y a partir de acá luego intentaremos imaginar esos futuros posibles. Así que metodológicamente ustedes definen un área, un tema de interés para su proyecto, establecen cuál es la pregunta exploratoria para el futuro, en esa pregunta exploratoria determinan de aquí a cuántos años queremos imaginar el futuro, y una vez que hayan determinado la temporalidad, eso nos da un indicador en relación a cuántos años hacia atrás vamos a revisar, explorar, investigar para sacar algunas primeras conclusiones. De nuevo, si nuestro proyecto piensa de aquí a 10 años, tenemos que analizar por 20 años hacia atrás. Si fueran 15, 30 años, si fueran 20, 40 años. Entonces, si en la pregunta sobre futuro ustedes tomaron una decisión y ahora les parece que es poco factible el imaginario sobre futuro en cuanto a la temporalidad que propusieron, porque recuerdo, por ejemplo, que en el formulario hubo alguna respuesta que quería imaginarse el futuro de aquí a 100 años, eso implicaría estudiar los últimos 200 años. No digo que no sea posible, pero en el marco de lo que queremos lograr estratégicamente en Laboratorio Transmedia, yo creo que deberíamos tomar una temporalidad que nos permita hacer un buen relevamiento y que nos permita analizar tendencias y hechos mucho más concretos y sobre los que podamos tomar algún tipo de control. Entonces, quizás una temporalidad de 10 años o 20 años puede ser una temporalidad factible, cuando una temporalidad de 100 años ya nos implicaría otro trabajo de investigación que puede demandar otros tiempos y otros recursos para lograr dar cuenta de lo que pasó con ciertas tendencias 200 años hacia atrás. Definimos la temporalidad, esa temporalidad nos indica cuántos años hacia atrás vamos a mirar, cómo vamos a explorar el pasado. Y ahora, si lo pensamos en un caso en particular, uno cualquiera, solo para ver un poco cómo funcionaría esta metodología, tomemos el caso, uno de los temas que a mí me parece de lo más interesante, que pueden salir cosas fabulosas de esta exploración, que podríamos meter dentro del área cultura, aparece el tema las mujeres en el tango. Si intentamos formular una pregunta sobre las mujeres en el tango, una posible pregunta exploratoria como herramienta de futuro podría ser: ¿cómo será la participación de las mujeres en la escena del tango dentro de 20 años en Rosario? ¿Sí? Tenemos un tema, participación de las mujeres en el tango, tenemos una delimitación temporal, 20 años, nos da la pauta de que necesitamos explorar 40 años hacia atrás, y tenemos una delimitación geográfica en Rosario. Mujeres en el tango dentro de 20 años en Rosario. Una primera pregunta exploratoria que cumple con las condiciones que nos piden Repeto y Cortés como herramienta metodológica para analizar y diseñar futuros. Aplicamos la regla de duplicar la temporalidad hacia atrás. Si nuestro horizonte de mujeres en la escena del tango de Rosario es a 20 años, vamos a tener que mirar 40 años hacia atrás, por lo cual nuestro periodo de análisis se circunscribiría, estaría circunscripto a 1985-2025. Acontecimientos, tendencias, hechos importantes que hayan repercutido sobre las mujeres en el tango, la escena de las mujeres en el tango, y que nos parezcan importantes, que hayan ocurrido entre 1985 y 2025, y que podríamos proyectar o que podríamos explorar qué ocurriría si se siguen acentuando hacia el futuro como tendencia. Ahora, definimos
el rango temporal que vamos a estudiar hacia atrás, ¿no? Nuestro 2 por hacia el pasado. Necesitamos sobre esa investigación en torno al pasado identificar tendencias, identificar situaciones, hechos importantes que fueron marcando el proceso, que fueron marcando la historia o la evolución del escenario que nosotros queremos estudiar. ¿Cuáles podrían ser algunas tendencias posibles del caso mujeres en la escena del tango de Rosario? Una primera tendencia podría ser, analizamos, vemos que hay un crecimiento de la participación femenina en los espacios que antes eran masculinizados, históricamente masculinizados. El tango es un espacio que siempre fue muy masculino o muy machista en sus formas, en sus lógicas de funcionamiento y en sus formas sociales. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar que hubo ese crecimiento en la participación femenina? ¿Qué indicadores podríamos encontrar? Podemos encontrar de pronto que hay más mujeres músicas, instrumentistas que tocan tango, que hay más mujeres directores de orquesta, que hay más mujeres compositoras, que hay más cantantes, que hay más bailarinas, que hay más docentes, que hay más mujeres en la escena cultural, organizando las milongas, trabajando como gestoras culturales, investigando sobre la temática del tango, produciendo espectáculos de tango. Entonces ahí empezamos a encontrar un montón de variables sobre las cuales tenemos que empezar a buscar información, hacernos de información, a ver si efectivamente esto es una tendencia. Hay un crecimiento en la participación femenina en los espacios históricamente masculinizados como la escena del tango en los últimos 20 años, que es lo que se propone este caso en particular. Una segunda tendencia, hay una mayor visibilización de las mujeres en el tango. No solamente están presentes, no solamente tienen un rol más protagónico, sino que ese rol protagónico se hace visible y empieza a ser conocido o reconocido dentro de la escena. Entonces, ¿qué podríamos buscar ahí como indicadores? Investigaciones académicas que den cuenta de eso, publicación de biografías de mujeres en el tango, de mujeres cantantes, de mujeres bailarinas, de mujeres gestoras culturales, ciclos culturales que se hayan desarrollado en estos 20 años que tengan como protagonistas a mujeres, producciones audiovisuales que den cuenta de ese protagonismo y visibilización, artículos periodísticos, vamos a tener que hacer una búsqueda de prensa, de archivo, de clipping de prensa sobre esas tendencias que estamos encontrando y que queremos rastrear. Otra posible tendencia, la transformación de las representaciones de género, ¿sí? Si hay un pensamiento crítico, una problematización sobre el rol de las mujeres, si ese rol de las mujeres cambió, si las mujeres son protagonistas de la escena del tango de otra manera, pero si además se narra ese protagonismo de otro modo, si se rompen ciertos estereotipos de pareja de tango que vienen instalados y a veces hasta naturalizados históricamente. Y ahí, ¿qué indicadores podríamos encontrar? Hay nuevas letras de tango, aparece la figura o el rol de la mujer mencionado de otra manera en las letras del tango. Existen problemáticas actuales del rol de la mujer dentro del tango que se están contando, que se están narrando, que se están cantando en esas letras, en esas producciones. El repertorio clásico del tango empieza a leerse críticamente, empieza a leerse con otros indicadores, con otras categorías analíticas en el marco de un crecimiento, un avance de las miradas feministas en relación a las prácticas culturales, se cuestionan los estereotipos, se transforman los roles de género en el baile. Si históricamente el bailarín, el hombre, era quien conducía en el tango, ¿qué está pasando hoy entre las parejas de bailarines? Hay parejas incluso del mismo género, hay milongas queer, se consideran estas cuestiones entre las clases de tango. Todos esos son indicadores de una tendencia específica que es cómo se vienen transformando las representaciones de género en la escena del tango y específicamente el rol de las mujeres en la escena del tango en los últimos 20 años. Otra tendencia posible a analizar e identificar, qué pasa con la digitalización de la cultura del tango. Hoy, cómo se escucha tango, cómo circula, em, cómo se produce y cómo se pone en circulación la música del tango, las instancias de baile, la cultura tanguera. Aparecen
plataformas como Spotify, como YouTube, qué pasa en las redes sociales. Hay influencers que están trabajando sobre la temática del tango, que tienen algo para decir, que tienen algún impacto en esta sociedad, en esta delimitación geográfica que estamos haciendo en estos últimos años. Hay grupos, organizaciones que trabajan en la difusión independiente del tango y cómo aparecen las mujeres en esos grupos, en esas organizaciones. Algunas cuestiones a identificar en relación a esa cuarta tendencia para proyectar futuros posibles en torno al tango. Luego, necesitamos identificar sucesos, hechos importantes que hayan sido transformadores en estos últimos 20 años para el tango y para específicamente el lugar que ocupan las mujeres en el escenario tanguero. Nuestro periodo temporal arranca en 1985, va de 1985 a 2025, porque la pregunta es a 10 años y analizamos 20 años para atrás. ¿Qué pasa en 1985? Primavera democrática, se reabren un montón de espacios culturales, hay una ebullición, una efervescencia cultural propia de la salida de la dictadura y de las libertades que vuelven a empezar a florecer en esa época y del deseo de habitar también esa democracia y esas libertades. Década de los 90, esos espacios culturales tienen una vida importante, pero también el tango empieza a transformarse en un elemento turístico y en un elemento más identitario y hasta de mercado de, por lo menos, la ciudad de Buenos Aires y todo el circuito turístico internacional en Buenos Aires. Es probable que en Rosario hayan pasado cosas similares, hay que ir a revisarlo, analizarlo. ¿Qué impacto tiene esa revitalización de los circuitos culturales y el tango a veces como producto for export, como producto del turismo cultural, como producto que puede atraer turistas a la ciudad de Buenos Aires, que puede atraer turistas al país y que incluso se exporta a diferentes festivales y eventos del mundo? Eso que empieza a pasar en los años 90 del tango que se convierte en marca de identidad, pero también en una marca comercial de nuestro país. ¿Qué impacto tiene en la llegada del tango a nuevos públicos, en los circuitos, en la circulación del tango, en los festivales, en la profesionalización también de todo lo que es el baile, las orquestas y la producción de eventos relacionados al tango y a la proyección del tango a nivel internacional? Estamos identificando sucesos, hechos que fueron importantes en estos 20 años. La ley de matrimonio igualitario impacta si estamos pensando que una de las tendencias que tiene el tango en el último tiempo es la emergencia del tango queer o que se repiensa el rol, el vínculo de pareja y las identidades en esas parejas de bailarines, por ejemplo, bailarinas de tango. Entonces, la ley de matrimonio igualitario tiene un impacto en la visibilización de la diversidad sexual, en el cuestionamiento de los modelos tradicionales de pareja, en el hecho de que mucha gente empiece a hacer visible su identidad sexual y que esa identidad sexual mucho más visible empiece también a estar legitimada en un montón de espacios culturales como pueden ser espacios tradicionalmente complejos como la escena tanguera. ¿Qué pasa en Rosario? Hay milongas queer, hay algún desarrollo, algún avance de esta tendencia o podemos mencionar el impacto de este suceso en particular. En el caso rosarino, son algunas cuestiones a investigar respecto de indicadores que encontramos en el pasado que pueden repercutir sobre esos futuros posibles. Lo mismo con la ley de identidad de género, el reconocimiento legal de las identidades trans y cómo eso puede ir transformando las formas de habitar la escena del tango, especialmente en el caso de las mujeres en Rosario, que es lo que se pregunta ese proyecto. Año 2015, el movimiento Ni Una Menos, la marea verde, debería decir en esa diapositiva, que lleva las discusiones, los debates sobre las problemáticas de género a la agenda pública y que implican un montón de transformaciones y un conjunto de mujeres, feminismos, transfeminismos que abrazan la militancia y el rol transformador de esos movimientos y de esa marea verde, que seguramente también
tiene su impacto y su repercusión sobre el rol de las mujeres en el tango en Rosario, la pandemia, que puede haber tenido diversas formas de impacto sobre el caso de el tango, en particular en esos años, con el cierre de milongas, con la virtualización o con la incorporación de aplicaciones y de plataformas digitales a la producción de conciertos, a la posibilidad de escuchar y de compartir y de poner a circular música, canciones, los vínculos con el cuerpo, lo que implican las distancias sociales, lo que implica la cercanía de el tango y el abrazo del tango, y en tiempos donde el contacto con el otro podía ser una situación de, mm, de contagio o de poner incluso en peligro la salud de muchas personas. Entonces, eso tuvo repercusiones sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras prácticas sociales, sobre nuestros habitares en el espacio y con otros, y seguramente eso dejó algún tipo de huella específica en el tango. La pandemia del COVID-19, dependiendo de cuál sea la problemática que se van a analizar, puede que haya hecho crecer algunas tendencias o puede que haya generado una instancia de censura de alguna tendencia que venía proyectándose y que de pronto se ve interrumpida por el aislamiento social y por la condición de digitalización o de virtualización de un montón de procesos. Entre el 2020 y el 2025, la consolidación de algunos colectivos de mujeres músicas, bailarinas, trabajadoras culturales, que tiene impacto en la generación de redes de apoyos, de nuevos circuitos de circulación del tango, de nuevas producciones mediáticas y de piezas de circulación del tango en distintos espacios de conversación y seguramente de visibilización de las mujeres en la escena tanguera, y probablemente de la pandemia para acá, así como cerraron algunos espacios culturales, se hayan abierto otros espacios, otras milongas que hay que empezar a revisar si lo que nos interesa es la escena de las mujeres en el tango en Rosario. Entonces, lo próximo que tienen ustedes como trabajo práctico, esto que vamos a empezar a denominar trabajo práctico número 4, es ajustar la pregunta exploratoria, ¿sí? Recuperen esa primera pregunta original, si cambiaron el tema, si reformularon el tema, con más razón tendrán que reformular la pregunta, intenten ajustar esa pregunta a estas condiciones que nos propone la metodología de Repetto y Cortés. ¿Cómo será el tema que ustedes hayan definido en cierta cantidad de años, 10 años, 20 años, recordando que eso les va a dar la pauta de la investigación retrospectiva, de la investigación hacia el pasado, y en qué marco geográfico específico les interesa investigar sobre el desarrollo de esos escenarios futuros? Reformulan la pregunta. Cuando hayan determinado la cantidad de años hacia adelante, eso les va a dar el indicador de cuántos años hacia atrás tienen que empezar a relevar, investigar, explorar, buscar información. Arrancan una instancia de investigación retrospectiva. Analizan el doble de años de lo que hayan definido como la cantidad de años para la pregunta de investigación. Lo que tienen que tratar de ubicar acá son tendencias, hechos que transformaron, modificaron el escenario, sucesos disruptivos y características del escenario actual. ¿Qué fue pasando en estos 10, 20, 30, 40 años? Lo que su pregunta les condicione como marca temporal. ¿Qué fue pasando? ¿Cómo se proyectaron esas tendencias? ¿Qué hechos fueron ocurriendo que hicieron que hoy el escenario tenga ciertas características que ustedes van a determinar en esa investigación? Y lo que pretendemos como resultado de esa investigación, en términos de entregable, de empezar a visualizar los proyectos, es la producción de una infografía que seguramente tendrá muchos elementos propios de una línea de tiempo, porque ustedes van a analizar tendencias, hechos, sucesos de aquí a 10 años, 20 años, 30 años, y tienen que poder dar cuenta en una pieza visual infográfica de todos esos procesos complejos. Entonces,
Volvemos un poco al punto de partida de lo que necesitábamos repensar y rediseñar del trabajo práctico número 2. Cómo logramos contar visualmente de forma simple y de forma accesible para un público diverso todo eso que ocurrió, todo eso que ustedes relevaron de 10 años, 20 años, 30 años de historia en relación a su pregunta sobre el futuro. Lo que nos interesa, y acá hay algo relativo a malas prácticas y buenas prácticas de lo que pretendemos lograr como resultado de esta infografía, no es que hagan una simple línea de tiempo, no es que organicen cronológicamente hechos históricos, que podría ser una respuesta a línea de tiempo, pero no es lo esperado para este problema de diseño particular, sino que puedan dar cuenta con una pieza infográfica de procesos mucho más complejos. Y por infográfico quiero decir donde puedan contar datos, donde puedan contar procesos, pero sobre todo donde usen recursos visuales para dar cuenta de esos procesos, de esas tendencias, de esas transformaciones. Entonces, algunos ejemplos de infografías más similares a lo que imaginamos que ustedes van a lograr entregar. Estas infografías constituyen el trabajo práctico final, si se quiere, de este primer cuatrimestre, semestre, ¿no? Esa primera gran producción, donde tienen que poder dar cuenta de esa investigación histórica, de esas tendencias, de esos hechos, y tienen que poder traducirla en una pieza que contiene información, que contiene datos, que contiene procesos, pero que también logra que los usuarios y las audiencias interpreten y comprendan esos procesos. ¿Alguien levantó la mano? Profe, tenía una pregunta. Las preguntas exploratorias que habíamos hecho nosotros, que las habíamos subido al formulario, ¿ustedes las van a publicar para los que nos tengamos que rehacer? En Porque me realidad, parece que no se pueden volver a ver. no, no se pueden volver a ver, pero creo que todo el mundo debería rehacer o repensar la pregunta. Con estas condiciones. Con estas condiciones. Volver a pensar y definir cuál es el tema, porque puede haber cambiado, porque pueden haber tomado algunas decisiones nuevas en esa instancia. Y mi sugerencia es que todo el mundo pase por el proceso de reescritura o de reelaboración. Es una pregunta muy simple. Entonces, es simplemente volver a pensar tema, marco geográfico y temporalidad. Listo, gracias, profe. Esto lo van a subir después al Moodle, ¿no? Sí, vamos a Listo, compartir la gracias. pregunta. Pero esta Profe, vez aprovecho para léanla. hacer una consulta, ¿puede ser? Sí, dale. Em, Porque no me queda claro el hecho de, lo plantearon desde el trabajo que venimos trabajando en proyecto final, y eso es en duplas. Ajá. Y ahora acá nosotros estamos, se supone, en grupos de 5. Mm, estaban. Bien, ok, a partir de ahora empezamos a trabajar con la dupla, bien, perfecto. ¿Trabajan con la dupla o trabajan de manera individual si es que están haciendo un proyecto, un trabajo de proyecto final de manera individual? Bien, Ahora, se entendió. el grupo de estudiantes que no está cursando proyecto final, que no está cursando diseño estratégico, que está cursando solamente esta materia, sí puede reorganizar su grupo, sus duplas, porque no va a coincidir con esa producción final. Pero si ustedes ya están trabajando en proyecto final con una dupla, hagan el trabajo con esa dupla. Listo, muchas gracias, muchas O gracias. sea que, profe, en mi Mejor caso yo, por ejemplo, no estoy haciendo taller de proyecto final. ¿No podría quedar en mi grupo de 4 de laboratorio? El resto de mis compañeras sí lo están haciendo. Quizás podrías seguir trabajando con la misma temática, con la misma exploración, pero sí tendrías que producir tus propios contenidos. Ok. Podrían trabajar conjuntamente la exploración, la investigación. De hecho, por eso también queremos armar estos grupos donde todos trabajen o los distintos temas se nucleen en un área temática y puedan empezar a compartir. Yo acá estoy anticipando la consigna, pero la vamos a empezar a trabajar posta a posta el próximo jueves. Solo Pero o para sea que... que tendría que armar, o sea, yo tendría que buscar a otra persona para armar una dupla. Eso No no me queda necesariamente, claro. ¿eh? No, no, no necesariamente. Pueden ser trabajos individuales, pueden ser en duplas, los que ya estén trabajando en taller de proyecto final. Pero si vos estás ahora en un grupo con compañeros que ya están haciendo su trabajo final y ya definieron un tema y querés de algún modo sumarte a eso, a lo mejor sobre el mismo tema podés plantear una pregunta distinta,
una pregunta de futuro, una pregunta exploratoria distinta y generar tus propias producciones en relación al mismo área temática, pero con una pregunta de futuro distinta, y haces el mismo trabajo de exploración de la metodología y haces el mismo trabajo de producción de los contenidos. Claro, pero ya, o sea, lo de la infografía o esta parte de proceso infográfico ya pasaría a ser individual. Individual o en duplas. Ok, gracias. A lo mejor si dentro de tu grupo hay otra compañera, otro compañero que tampoco está cursando trabajo final, quieren hacer una dupla, está perfecto. No, claro, pasa que, por ejemplo, en mi grupo, nosotros somos 4 en nuestro caso. Hay 2 que lo están haciendo juntas, otra que está en otro grupo con otra persona y yo que no lo estoy haciendo directamente. Ok. Eh, entonces es medio un lío. Bueno, es cuarto año y me parece que es un buen momento de empezar a hacer las producciones individuales, por lo menos en lo que hace a generar un trabajo infográfico. Sí me parece que estaría bueno que puedan compartir procesos de investigación, porque ahí va a haber relevamiento de datos, van a encontrar noticias, investigaciones, lecturas, producciones audiovisuales sobre los temas que van a trabajar y explorar. Sería buenísimo que puedan compartir ese repositorio de información y de contenidos, pero que después, si las producciones ya sean más de carácter individual o en duplas, si están trabajando sus proyectos finales en ese sentido. Listo, creo que ahí me quedó más claro. Gracias, profe. Entonces, nada, tenía algunas diapositivas más que nada para mostrarles qué esperamos como resultados de las infografías, que no sean simples líneas de tiempo cronológicas, sino que puedan dar cuenta de los procesos y que sobre todo piensen visualmente. No se trata de infografías donde solamente tengamos datos numéricos y textos, sino que puedan representar esos procesos con recursos visuales que pueden ser fotográficos, que pueden ser collage, que pueden ser ilustraciones, que puedan ser ilustraciones vectoriales, que pueden ser texturas, que pueden ser iconos, que pueden ser combinaciones de esos distintos elementos, pero infografías más parecidas o más similares a lo que estamos viendo en pantalla y que puedan dar cuenta de procesos, sucesos, hechos, tendencias de las temporalidades que ustedes están imaginando. 20 años, 30 años, 40 años que tengan que explorar. Profe, Sí, si por ejemplo mi dupla no está en esta cátedra, trabajo con otra persona. no está en esta cátedra de laboratorio, está haciendo otro tipo de laboratorio, de proyecto de laboratorio transmedia. Ajá. Sí, pero vos ya estás cursando el taller de proyecto final. No, o sea, es una duda general. Igual mi compañera sí está acá, pero así está en esta cátedra. Pero si por algún motivo no estuviera en esta cátedra, o sea, estuviera, por ejemplo, Es con solo esta para clase. especular escenarios de futuro. Claro, Ok, para especulemos investigar. escenarios de futuro. Si ya tienen una temática definida, que tu compañera va a trabajar en la otra cátedra o que no, porque no está cursando el taller de proyecto final, o que sí la tienen definida de manera compartida porque están cursando juntas proyecto final, pero no laboratorio transmedia. Trabajen sobre la misma temática. Mi respuesta sería similar a lo que le respondí a tu compañera hace un ratito. El gran tema será compartido, te tocará a vos plantear tu pregunta de futuro en el marco del laboratorio transmedia y hacer el paso a paso metodológico y llegar a los distintos entregables en relación a esa pregunta de futuro. Pero pueden compartir investigación, relevamiento, información con esa compañera, compañero de la dupla. Ok. O sea, entendí que, por ejemplo, si está en la otra cátedra, lo hace o lo hago sola, pero con hablando Lógicamente, con la otra persona. porque igual no tendría mucho sentido que esa compañera de la otra cátedra presente en esta cátedra No, no, obvio no. los trabajos, pero sí, si comparten proyecto final y tienen un tema en el que están trabajando en proyecto final, trabajá sobre el mismo tema, pero hacé tu pregunta sobre el futuro. Bien, listo, gracias. Pues obviamente lo pueden comentar, pueden sacar conclusiones conjuntamente, se pueden ayudar, pueden colaborar, pero sí que vos sos responsable de tus entregas en esta cátedra. ¿Había otra pregunta? Sí, yo acá. Quería saber si
tiene que ser sí o sí con el tema que nosotros hayamos elegido en taller, porque no, puede ser cualquiera. No, eso es deseable, porque ahí estarían haciendo un único trabajo que les va a servir para varias cátedras. Pero si no Bien. quieren aprovechar esa oportunidad, eso ya es una decisión de Sí, ustedes. más que nada, pues por ahí no todos hemos terminado de definir y decidir, entonces más que nada por eso. Por Entiendo que eso, esto es como por ahí algo más general, no hace falta que sí o sí lo tengamos decidido, pero bueno, era para saber eso. Gracias. exacto. Esa es una decisión de ustedes. Si quieren aprovechar la instancia para trabajar el mismo tema y que lo que hagan acá les sirva para las otras materias y viceversa, bárbaro. Pero no, si no quieren hacerlo de esa manera y quieren trabajar otra temática, son libres de elegir por dónde van sus deseos y sus intereses. Entonces, había acá algunos ejemplos de formatos de infografías que esperamos como resultados, o por lo menos donde queremos evitar em, que lo resuelvan como veíamos en las diapositivas anteriores, que es una simple organización cronológica de hechos. Lo que pretendemos es que puedan dar cuenta de los procesos de manera visual, si es posible, incorporando alguna metáfora, teniendo en cuenta cuestiones de jerarquización de la información, mapas, cartografías, en el caso de que los procesos que ustedes estén contando así lo demanden, y fundamentalmente recursos visuales que permitan dar cuenta de todos esos hechos importantes que ustedes relevaron en esa investigación retrospectiva de aquí a 10 años, 20, 30, 40 años hacia atrás. Algunos ejemplos que pueden servir de inspiración para resolver alguna instancia del diseño de esa infografía. Lo lanzamos hoy para que empiecen a anticiparse a lo que tienen que hacer, para que empiecen a repensar la definición del tema, para que empiecen a repensar la pregunta sobre el futuro, cuál es el periodo que van a investigar y cuáles serían las tendencias, los hechos que tienen que empezar a investigar y a documentar, pensando que la producción final o el entregable de esta primera instancia del diseño de futuros es una infografía que tiene que tener esas características que veíamos hace un ratito. Voy a dejar de compartir porque no voy a avanzar más con el resto de los pasos metodológicos hasta tanto no logremos concretar esta primera instancia. Y no sé si quedó alguna otra cuestión a modo de comentario, duda, antes de cerrar la clase, porque ya estamos a las 9 menos 20. Y esto era lo que quería compartir con ustedes hoy. La presentación, obviamente, la vamos a subir a la brevedad, así pueden revisar cuestiones de la metodología y también los ejemplos de infografía que les puedan servir para pensar sus propias resoluciones visuales e inspirarse en sus presentaciones. Solana manda un aplausito. Hay gente que todavía está en sala de espera. Hay algunos pulgares arriba, algunos corazones, contentos porque los liberamos de la clase virtual. Bueno, si no hay consultas, dudas, comentarios, cerramos acá por hoy. Nos encontramos el próximo jueves. Ya les vamos a dar indicaciones de en qué aula, porque saben que tenemos que no es fácil el dictado de las 3 materias en simultáneo y el dispositivo áulico para las 3 materias en simultáneo, que a veces tenemos que tomar decisiones y rediseñar la propuesta pedagógica en función del aula específica que tenemos a disposición, pero van a recibir antes del jueves a las 4:30 las instrucciones. Ya se llevan de esta clase algunas ideas y algo de material para ir pensando en cuáles son los próximos pasos, el entregable, la investigación que tienen que hacer. Así que mi recomendación sería retomen eso cuanto antes, empiecen a copiar material, a pensar en su pregunta de futuro, a determinar cuántos años hacia atrás van a revisar y a empezar a hacerse de material y de recursos para ir ya imaginando, proyectando algo de esas infografías que entregarán cuando termine el cuatrimestre, semestre o como le llamemos. Son libres. Gracias por tanto.
Buenísimo, muchas gracias. Gracias.